nos hemos interesado muchísimo en el Comité del Buen Trato por tener cada vez temas más relevantes y más, digamos, parte del ámbito en el que estamos viviendo. Estoy completamente de acuerdo con la doctora Mesa que esta es una deuda que estamos saldando, pero también queremos contarles que es algo que tenemos absolutamente presente, que está en nuestras vidas profesionales y que estos son casos de la vida real donde vemos gente, personas, no siempre pacientes, porque me parece que hay que hacer la aclaración que un paciente es una persona que está sufriendo alguna condición médica y entonces uno no puede llamar paciente a alguien que vive dentro de la diversidad y se considera como algo común y corriente. Claramente tenemos mucho todavía por abordar para educarnos y educar a la sociedad y para que esto se entienda y espero que esta charla ayude a cumplir su propósito. Esta gráfica que les muestro, no me voy a detener en la gráfica como tal, es una gráfica que se encuentra fácilmente, hay una cantidad de términos de los que para muchas personas son nuevos y es como aprender a hablar un nuevo idioma, hay una cantidad de términos que hablan de género, que cuando la gente oye esa palabra, no debemos politizar la palabra, debemos entenderla como lo que es y realmente me voy a detener más o menos en cada uno de estos términos para que tengamos claridad y podamos tener, como decimos, herramientas. En la parte posterior de la charla ya vamos a hablar de cómo transformar ciertos mitos en realidades. Es interesante entender que un mito muchas veces es una historia que viene siendo contada durante mucho tiempo y que eso le puede dar por tanta trayectoria algún grado de importancia o de veracidad, pero eso no quiere decir que los mitos no se puedan cuestionar o se puedan modernizar. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que nosotros consideramos como el género asignado al nacer. Cuando nace un bebé en un hospital, frecuentemente el hospital tiene un servicio de ginecología y si no lo tiene, tiene un médico general que como cuando yo hice mi rural en el hospital de la Mesa, pues atiende un parto y en el momento de atender un parto se está cuidando la vida de la mamá y del bebé y claramente el momento del nacimiento es importantísimo y lo primero que pregunta la familia ¿es niño o es niña? Depende de eso, pues, del género que se asigna al recién nacido. Se habla de si es niño o es niña, determinado por un profesional médico generalmente. También se puede utilizar el término sexo natal o sexo al nacer, y pues tiene que ver con el sexo biológico, pero esto es algo que ya es vago, porque no está claro si se basaría específicamente en los cromosomas sexuales, en las estructuras reproductivas internas o en la configuración de los genitales externos. Realmente el médico o la médico dice, este paciente es niño si tiene los órganos genitales característicos de un hombre o es niña si tiene los de una mujer. Muchas veces puede ocurrir un caso diferente que ya se los voy a contar. La gran mayoría de recién nacidos se les asigna el género de niño o niña a través de diagnósticos prenatales o al nacer con base en la anatomía genital exclusivamente. También tenemos otros casos donde un número reducido de pacientes pues pueden nacer con lo que se conoce como un trastorno del desarrollo sexual o lo que otros han llamado diferencias del desarrollo sexual, que a mí me gusta más tal vez ese término, diferencias del desarrollo sexual, porque cuando uno habla de un trastorno y nos pasa mucho en psiquiatría infantil, da la sensación de que algo se dañó, algo está trastornado y no necesariamente, que son condiciones congénitas en las que los parámetros del sexo biológico, por ejemplo los cromosomas sexuales, las gónadas o la configuración externa de los genitales son incongruentes entre sí y acá hay una lista pues de los diferentes diagnósticos que ustedes pueden encontrar en la literatura y pues eso es un caso muy particular. Vale la pena entender que estos pacientes pueden experimentar problemas de identidad de género que pueden ser únicos y diferentes, pero que realmente el nombre más moderno para hablar de esto se conoce como personas intersexuales y que no necesariamente en todas las personas van a generar un problema de salud mental. También tenemos entonces el género experimentado. Si uno piensa desde muy pequeños, nosotros podemos generar una conciencia de género donde uno mismo dice yo soy un niño o una niña, si pensamos en que esas fueran las únicas dos posibilidades, o un género alternativo que es diferente de esa dicotomía. Los géneros alternativos, hoy tenemos términos como un género fluido, como agénero y como no binario, que son términos que realmente hay que empezar a conocer y hay que empezar a manejar, porque el mundo no es solo blanco y negro, día y noche, también hay una cantidad de matices. Yo siempre pienso en uno de mis primos que es radiólogo y trabaja en este hospital
Y la cantidad de matices que él ve entre el negro y el blanco es impresionante. O sea, yo veo de pronto negro, gris y blanco y el ojo entrenado en radiólogo ve una cantidad de colores dentro de esa misma gama, que eso es ojalá lo que nosotros pudiéramos hacer con la sociedad también. En lugar de andar clasificándolo todo como una cosa específica o la otra, hay todo un espectro. Y dentro de ese espectro caben muchas otras cosas. Otros términos incluyen el género afirmado, generalmente utilizado para personas que han hecho una transición social para vivir como el género deseado. Para la mayoría de las personas, la gran mayoría de la sociedad, el género experimentado sí coincide con el género asignado al nacer y estos individuos se conocen hoy en día como personas cisgénero. Entonces acá tenemos la bandera trans. A mí me gusta mucho la bandera trans, creo que está muy bien diseñada porque habla de cómo en un extremo, de pronto el azul puede representar la parte masculina, el rosadito puede representar la parte femenina, pero el blanco está en toda la mitad y hay el proceso de la transición, de pasar de un lado a otro, sin que necesariamente sea totalmente necesario pasar de un lado al otro. También puede estar uno en un sitio y quedarse ahí, pero es simbólicamente muy interesante. Para algunos pacientes el género experimentado es opuesto al género asignado al nacer y entonces estos individuos se denominan transgénero, ¿no? Pongo los dos colores muy de intento en la palabra porque me parece importantísimo representarlo. Hay otros términos como transgénero, variante de género, género no conforme, en el que encontramos en la literatura, y se utilizan como términos para personas entonces cuyo género experimentado no coincide estrictamente con el de su sexo asignado al nacer. Alguien que experimenta angustia psicológica, y esto es muy importante porque acabo de hablar de cuando sí consideramos que puede haber un problema de patología en salud mental o algo que altera el bienestar mental, es que cuando una persona siente gran angustia en relación con su identidad de género, puede denominarse disforia de género. Disforia quiere decir, acá tengo estudiantes de semiología que están aprendiendo el lenguaje de los médicos, dis quiere decir que algo no está bien y foria tiene que ver con el estado del ánimo. Cuando yo estoy disfórico me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo incómodo y me estoy sintiendo irritado. La disforia de género es el término diagnóstico que utilizamos y aceptamos, pero que solamente lo diagnosticamos en personas que realmente lo están padeciendo. Entonces esto quiere decir que si hay una persona trans, no necesariamente tiene una disforia de género. Para entenderlo más fácil, cualquier persona puede llegar a tener una depresión mayor severa. Yo soy psiquiatra, es una de las patologías más serias que vemos y que quita más años de vida y productividad, pero ser humano no quiere decir que yo voy a tener depresión mayor severa. Importante entenderlo. Entonces, el hecho de ser transgénero no quiere decir que vaya a tener uno una disforia de género, y ahí está toda la discusión de por qué no nos debemos referir a la población como pacientes. Otra de esos ejemplos para que me entiendan es cuando uno está rotando por ginecología, frecuentemente se habla de la paciente embarazada y pues el embarazo no es una condición patológica. Lo hacemos por pura, costumbre, pero no siempre un embarazo está cursando con una patología. Entonces es diferente cuando hay una condición patológica y cuando no la hay. Acá hablaremos de la atracción sexual, y la atracción sexual o la orientación sexual es un concepto separado de la identidad de género. La orientación sexual se refiere a los diferentes tipos de personas hacia las que uno se siente románticamente o sexualmente atraído. Y se están utilizando términos más novedosos que reemplazan términos que ya todos conocemos como heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera, como androfilia, que quiere decir atracción por los hombres, ginefilia, atracción por las mujeres, bifilia, atracción por hombres y mujeres, afilia, atracción ni por hombres ni por mujeres. Y entonces es interesante ver cómo también el lenguaje va cambiando y nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar al día con el lenguaje y por eso es que la medicina es un constante aprendizaje. Todas las áreas que están relacionadas con la salud, uno se puede haber graduado hace determinados años, pero seguirá estudiando toda la vida. Hay cosas que es importante aclarar. En la literatura científica, la orientación sexual de las personas que se identifican como transgénero se puede escribir en relación con su género experimentado o su género asignado al nacer, y eso genera muchas confusiones, ¿no? Porque entonces, acá esto lo traigo como un ejemplo y de hecho yo lo escribiría diferente, lo saqué de un libro de texto. Por ejemplo, pongan atención y lo voy a leer. Una adolescente que se identifica como hombre, eso, por ahí ya empezamos mal, porque entonces estaríamos hablando de una persona trans, ¿no es cierto? No, un adolescente que se identifica como hombre, sino una persona trans y que siente atracción sexual por mujeres, se podría describir como heterosexual en relación con el género experimentado, entonces estaríamos hablando realmente de un hombre trans.
¿no es cierto? Una adolescente que experimenta que es un hombre trans, es un hombre trans. Y se podría describir como heterosexual en relación con el género experimentado, pero muchas personas todavía se equivocan en el área de la salud y dicen, no, pues claramente es homosexual porque si nació mujer y le gustan las mujeres, entonces es lesbiana, ¿no es cierto? Y no, resulta que la mayoría de las personas que se identifican como transgénero describirán su orientación sexual en relación con su identidad de género, no con el género asignado al nacer. Por ejemplo, una mujer transgénero se siente atraída por hombres, entonces se considera heterosexual. Es importante entender eso, porque eso genera muchas discusiones y mucha gente como que dice, no entiendo muy bien, y realmente no se trata de rascarse la cabeza. Es tan sencillo como que si estamos ante un paciente hombre trans, pues le gustan las mujeres, es heterosexual, le gustan los hombres, entonces se considera que es homosexual. Importante que eso quede aclarado. Para eso sacaron, y la verdad no tengo la referencia, me disculpan, quién se inventó es lo que se llama el Genderbread Cookie, que es como un juego de palabras en inglés, que es como si dijéramos la galletica de género libre, más o menos, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que está dividido en 3 y 4 partes, porque hay una parte que no está en la gráfica que les traigo, y es el cerebro, que es con lo que yo pienso, es lo que me da la identidad de género, es la parte mía de yo sé que me considero entonces como hombre, soy un hombre, me identifico con ser hombre o con mujer o puedo estar en la mitad, pero el corazón, que es el que está en la mitad, es el que realmente me da la orientación sexual. ¿A quién me gusta? ¿A quién me atrae románticamente? ¿Con quién tengo fantasías? ¿No es cierto? Entonces, esta es la parte de la orientación sexual. Y son los genitales los que determinan el sexo biológico. Pero también hay una cuarta parte, ¿no? Que son la apariencia. Y la apariencia es lo que nosotros realmente decidimos mostrarle al mundo y por lo que no debería juzgarse jamás a una persona por X o Y estigma de su apariencia. ¿Sí? Yo perfectamente habría podido venir hoy con un vestido, con falda y con una peluca muy larga y de pronto las uñas pintadas y cosas que la mayoría de la gente consideraría como eso solo se lo pone una mujer. Y no necesariamente quiere decir ni que sea transgénero, ni que sea de una población sexual diversa, ni que tenga una identidad de género diferente. Entonces eso también toca empezar a entenderlo. A mí me gusta mucho que hablando con una profesora mía de Nueva York, que es psicóloga, pone muchos posts en sus redes sociales de mucho orgullo de saber que puede encontrar en una tienda en los Estados Unidos para su hija unos cucos de Star Wars y para su hijo unos calzoncillos de la princesa Elsa de Frozen porque es que también les gustan y no hay ningún problema. Muchas veces hay consultas, en la consulta del psiquiatra infantil, un psicólogo infantil de, oh por Dios, mi hijo se quiere disfrazar de la princesa Elsa. Tenemos problemas, tenemos que preocuparnos, lo dejamos o no lo dejamos y realmente tenemos que entender que los seres humanos todos tenemos etapas de experimentación y de juego y que no tenemos que ir enmarcando esto como que haya alguna diferencia en la identidad de género o en la orientación sexual. Es importante entenderlo. En cuanto a epidemiología, una variedad de métodos, digamos, de problemas metodológicos, cambios en la terminología, el estigma asociado hace que nosotros realmente no sepamos cuál es la verdadera prevalencia de pacientes que sí cuentan con un problema emocional o con una enfermedad y que se llama disforia de género o con incongruencia de género como tal. No sabemos exactamente por qué, porque no está absolutamente reportado. A pesar de que en muchas encuestas se pregunta usted con qué género se identifica y tal cosa, puede haber un reporte menor o puede haber un reporte falso, un subreporte. Se hacían, digamos, estudios preguntándole a poblaciones de niños en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, con qué género te identificas y hay gente que no entiende la pregunta, hay gente que sí la entiende, pero más o menos, hay gente que está en diferentes etapas de la vida y entonces realmente lo que sí tenemos una idea es que los porcentajes son un poco mayores en la infancia de la prevalencia que en la adultez. Pero si ustedes miran los estudios tampoco hablan de una diferencia radical, o sea, miramos como más o menos un 1% en la etapa de la infancia y eso disminuye un poquito a la prevalencia en la adultez porque no todas las personas que sienten una incongruencia de género terminan llevando un proceso de transición necesariamente. Pero eso es interesante, lo que hay que hacer es mirar cada caso específicamente y ahí es donde eso es ser médico, uno no trata cortes de pacientes, uno trata al paciente que tiene enfrente. ¿No? De los niños prepuberales remitidos a las clínicas de identidad de género, la mayoría tiene un género masculino asignado al nacer. Parece ser que a los padres de niños que se consideran varones, al nacer les da más ansiedad
que el niño les diga, creo que realmente no me siento como un niño y me siento como que yo nací en el cuerpo que no es, y entonces parece que hay una sobreconsulta, que es muy interesante porque en el momento de mirar adolescentes ya más grandes con disforia de género, es mucho más cercana uno a uno, o sea, es igual, hombres, mujeres, es como el mismo porcentaje, y eso parece ser más consistente en la mayoría de los países. Entonces también hay un sesgo que puede estar produciendo el machismo, al que nosotros nos vemos totalmente, no quiero decir sometidos, pero un poco sí, y realmente eso puede generar que haya más consulta de los niños que de las niñas en esos momentos de la vida, ¿no? En cuanto a la etiología, que es la palabra rebuscada que usamos para mirar de esto, por qué ocurre, y de donde vienen la mayoría de los mitos y de las creencias, la etiología de la identificación del comportamiento de género cruzado todavía sigue siendo incierta. O sea, no hay nadie que pueda decir esto ocurre por esto específicamente, por lo otro. Los humanos siempre queremos buscar un culpable, entender de dónde viene, por qué pasó, y a los psiquiatras infantiles nos preguntan todo el tiempo por qué mi hijo se deprimió, por qué mi hija tiene anorexia, por qué mi hijo tiene anorexia, por qué tiene ansiedad, será que es por lo que yo también tengo trastorno obsesivo compulsivo que mi hijo lo tiene, y resulta que no siempre la respuesta es sí, se hereda genéticamente de forma dominante mendeliana. Los factores psicológicos y sociales, alguna vez por el foco de estudio, especialmente en el desarrollo normativo de género, pero la atención realmente se ha desplazado más hacia los factores biológicos, y en la actualidad realmente sabemos que hay tanto factores psicosociales como factores biológicos involucrados, y es realmente muy poco probable que haya un solo mecanismo específico que lo pueda explicar y que por tanto un paciente resulte con un diagnóstico, por ejemplo, de una disforia de género. Son muchas las cosas que pueden llevar a que esto ocurra. Entonces, de ahí se derivan, les pongo el dragón porque a mí me gusta mucho la fantasía y la literatura fantástica y todos esos géneros, pero pues tengo clarísimo que es fantástico y que a pesar de que me pareciera buenísimo poder ser el jinete de un dragón, eso no va a pasar, ¿no? No está fuera de la realidad, pero sí cometemos mucho el sesgo social nosotros de creer cosas que vienen de atrás, que vienen con la cultura, que estamos oyendo, y dentro de esas, si las pongo en rojo, mucha gente considera esto es un capricho, ¿no? Esto es un capricho, esto es una enfermedad mental, eso no es normal, que creo que la palabra normal es lo más antipático que puede existir en la humanidad, porque ¿qué es normal? Nosotros los médicos sacamos dentro de muchos promedios y estadísticas, tratamos de encontrar rangos de lo que decimos esto, acá es donde tú deberías caminar, más o menos a los 12 meses es que la gente camina, pero si caminas a los 13 no eres anormal, si caminas a los 10 tampoco eres anormal. Entonces tenemos que entender el funcionamiento común, tal vez es la mejor palabra, o el más común, para poder hablar de eso. Ahora los niños y las niñas pueden escoger su género, ¿qué tal eso? ¿No? O sea, ahora les estamos dando la posibilidad a ellos de decidir qué es lo que quieren ser, como si una persona que tenga una congruencia de género de un día para otro dijera, oiga, yo como que mejor quiero ser mujer porque no me siento como de ser hombre, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no se influye, no hay ninguna forma de influir a nadie para que sea una cosa o lo otra, lo mismo que el hecho de que haya personajes trans y personajes gays y lesbianas y bisexuales o intersexuales en las películas y en la televisión no está generando un mayor riesgo para los niños. Lo mismo que, nada que ver, pero para que me entiendan, jugar videojuegos violentos no crea niños más violentos, ¿no? Son cosas como que uno dice, si de verdad uno absorbiera como esponja todo lo que ve, no sé qué mezcolanza terminaría uno siendo, pero realmente esto no es algo que se pueda influir tan fácil. Es una moda, es culpa del Internet. Yo diría, es maravilloso que tengamos Internet porque la mayoría de las personas trans están encontrando muchas respuestas y mucha paz en encontrar comunidades y gente que es como yo, y entonces yo siento que si hay más gente, entonces de pronto hay esperanzas y no es como soy solo la excepción y está mal porque en mi casa no lo aceptan, etcétera. Entonces, digamos, el Internet tampoco lo podemos satanizar. Obviamente hay cosas que no son buenas del Internet y nosotros estamos viendo muchas consecuencias negativas. En nuestro hospital, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria, donde vemos que gente empezó a interesarse por el tema de estar más saludable y terminaron con trastorno de la conducta alimentaria porque llegaron más rápido a información no adecuada. Entonces acá el mensaje es, sí tenemos que estar pendientes del contenido que están mirando niños y niñas en los computadores y cuánto tiempo de pantalla y etcétera, pero no vamos a satanizar el Internet. Es culpa de los padres permisivos, es que ahora los papás no están realmente pendientes de la crianza y entonces uno debería darle al niño carritos y ponerle solamente azul y a la niña hay que darle muñecas y entonces solamente rosadito y como les digo, nada que ver.
Eso no existía en las generaciones pasadas. Les vamos a dar una charla más adelante donde, qué interesante, vamos a entender cómo esto ha existido siempre, ¿no? Y ese niño se ve muy femenino, esa niña se ve muy masculina, entonces eso seguro es por eso, porque es que desde chiquito se veía tan femenino que pues obvio optó por eso, o es que desde chiquita se notaba que tendía a ser más brusca, y entonces claro, eso como los papás no le pusieron límites, lo vamos a hablar. Entonces voy a tratar de ir sobre algunos de estos. En la literatura del pasado se investigó el papel potencial de las características de los papás en el desarrollo de sus hijos, y como que desde el psicoanálisis la gente siempre quería echar la culpa a todos los papás, entonces de pronto es porque la mamá quería tener un hijo del sexo opuesto, y entonces eso generó algo en el cerebro de su hijo o hija que lo hizo cambiar. No, es que el papá nunca estuvo presente, entonces definitivamente es por eso, porque no tuvo una figura masculina para entender cómo era el rol de género masculino, y por eso entonces terminó queriendo ser mujer. O el funcionamiento psicológico de los padres, donde somos muy duros en juzgar, claro, es que como ese tiene depresión, o como ese tal cosa, o como ese tal otra, entonces claro, no hizo su trabajo bien. Resulta que ninguna de estas hipótesis ha sido validada, y me encanta decirlo duro, ninguna de estas hipótesis ha sido validada ni será validada, porque no es así. Nosotros somos una conjunción de muchas otras cosas más que solamente la crianza, y está clarísimo que tal vez el deseo de la mayoría de las parejas no es me muero de ganas de tener un hijo trans, pero cómo es de agradable cuando uno va con una familia que entiende el proceso de transición, que se informa, que busca la ayuda y que puede hacer su propia transformación. Yo he tenido casos muy interesantes, y un caso muy lindo donde la mamá de un paciente me dio permiso para dar un poquito de testimonio. Este es un paciente que yo conocí como ella cuando tenía unos 5 o 6 años, que tenía un trastorno obsesivo compulsivo impresionante, durísimo, y tenía muchas obsesiones y muchas cosas, pero que rápidamente en la consulta empezó a aparecer con cosas como, no me gusta que me digan ni princesa ni príncipe en el jardín o en el colegio, ¿no? Entonces a mí me gusta que me digan dragón, ¿no? Chévere, como que ya tenía muy claro eso. Más adelante, ya consultando, nos informamos más y descubrimos que la identidad era definitivamente masculina, quería vestirse con pantalón, quería tal cosa. En un matrimonio familiar escogió un smoking y se puso su smoking con mucho orgullo a sus, no sé, 8 años, y actualmente estamos hablando de él, que está en un proceso, que está siendo evaluado por un grupo multidisciplinario, y que digamos que el trastorno obsesivo compulsivo, que fue por lo que consultó, pasó a un segundo plano, está mucho mejor, pero definitivamente ha encontrado apoyo, amor, entendimiento, no solo de sus papás, sino también de las generaciones que están más arriba, y eso es maravilloso, porque una vez piensa, no, es que los viejos nunca van a entender, porque como ya fueron criados de una forma diferente y son de otro siglo y de otro milenio, y resulta que mentiras, los viejos siguen estando acá para enseñarnos y para darnos mucho más conocimiento del que nosotros creemos que nos pueden dar, ¿no? Entonces, se han observado, esto también lo saqué de un texto de la literatura, se ha observado que madres de niños con disforia de género tienen puntajes más altos en escala de depresión. ¿Será que tiene que ver con que fueron concebidos con depresión, o que crecieron en un ambiente depresivo y eso puede influir en no sé qué? Pues realmente, ¿cómo no va a haber puntajes más altos de depresión si estamos hablando de sociedades muy restrictivas, punitivas, que no aceptan estas cosas, y que el simple hecho de sentir, en mi casa tenemos algo que de lo que no se habla de Bruno, está todo mal, no sé cómo manejarlo. Eso obviamente causa estragos, pero no es que la depresión cause, sino que es la no información y el no tener accesos como este a espacios académicos donde uno realmente sepa qué es lo que puede hacer, pues claro, causa problemas emocionales que pueden influir en la salud mental de padres y madres. Un estudio señaló que niños con disforia de género fueron calificados como más femeninos y hermosos por estudiantes universitarios que no sabían de qué estaban hablando, solo como mira esta foto y qué opinas, mientras que un otro estudio de niñas con disforia de género mostró que estas niñas fueron calificadas como menos lindas. Entonces surgió la pregunta, ¿la apariencia física percibida y el trato social resultante pueden contribuir a la incongruencia de género? Como que si yo me veo más femenino, entonces la gente me va a tratar distinto, yo voy a decir, no, pues si me veo más femenino, de unas aprovecho y hago toda la transición. Claro que no, ¿no? Una interpretación alternativa y más lógica es que aquellos con una identidad de género masculina pueden alterar su apariencia para parecer aún más masculinos. Es decir, si yo tengo una identidad de género masculina, pues me voy a querer cortar de pronto el pelo de un corte según la sociedad más masculino, porque me hace sentir mejor. Y entonces, claro, la gente va a decir, esa niña tiene un pelo como si fuera de pronto de un niño, pero pues es que eso es algo que, el pelo, por ejemplo, es algo con lo que nosotros nos expresamos, ¿no? Y que no debería haber tantas normas como en la sociedad de tener el pelo cogido, de tenerlo corto, largo, la gente debería tener el pelo como quiera, ¿no? Súper importante.
Algunos han sugerido que la falta de establecimiento de límites por parte de los padres, particularmente en torno al comportamiento de género cruzado, está asociado con disforia de género. Entonces, como que si a uno no le ponen buenos límites, entonces de pronto uno se va para el otro lado. Es decir, que si yo pido una Barbie a los 4 años de Navidad, que me la traiga el niño Dios o Santa Claus, no me la van a traer, porque pues eso quiere decir que qué tal que el niño se confunda y entonces se vaya para el otro lado. Tengo un primo que pidió una Barbie a los 4 años, le trajeron la Barbie, jugó con la Barbie, lo que le gustó, después se la regaló a la hermana, no le interesó más, siguió adelante con su vida, estuvo dichoso esa Navidad, lo pasó buenísimo, ¿no? Estuvo maravilloso y hoy en día no puedo hablar digamos, personalmente de él, pero sí les puedo contar que no es transgénero, o sea, esa Barbie no generó en él que cambiara porque le dieron una Barbie o viceversa. Una niña pide un carrito o alguna cosa que alguien considere sumamente masculino, nadie se tiene por qué preocupar. En general, entonces, no ha habido factores psicosociales causales comprobados en el desarrollo de la incongruencia de género. Ya creo que quedó claro que podemos desmitificar muchas de estas cosas y los podemos transformar hacia cosas mucho, mucho más lógicas. ¿Qué pasa con la parte predictiva? Es muy difícil predecir si un niño o una niña va a tener una persistencia de identificación de género cruzado desde la niñez hasta la adolescencia, porque no, como les decía, no todas las personas que en la niñez dice como tengo una identidad de género diferente va a persistir, pero si es un porcentaje grande y de nuevo no podemos creerle solamente a las cifras porque son cifras y las cifras tienen que ver con personas que reportan y lo que sabemos con esto es que está hiporreportado, está menos reportado de lo que debería estar. Entonces estamos hablando de como cuando ocurrió la pandemia y decíamos, hay 520 casos en Bogotá, pues obvio, había como 2.500, porque no quiere decir que solo los únicos que tenían prueba eran los casos, ¿no? En contraste, con bajas tasas de persistencia desde la niñez hasta la adolescencia, parece que la gran mayoría de los adolescentes transgéneros sí persisten en su identidad de transgénero el resto de la vida. Entonces ya es diferente cuando en la adolescencia ya está esa identidad, lo más seguro es que continúe y persista, por lo que no es adecuado esto de, ay, perdón, será un capricho, no está seguro, está segura, y no será que es una moda, y por qué no miramos, y entonces hablemos con algún especialista como el doctor Santiago a ver si de pronto te quita esa idea de la cabeza, esa moda que te dio por él. No, o sea, tenemos que entender realmente a la persona, dialogar, y solamente del amor y la comprensión es que viene la salud y el bienestar mental. O sea, lo que podemos hacer en las familias es evitar patologías mentales. Se ha descubierto que el comportamiento de variante de género infantil es un fuerte predictor de orientación sexual hacia el mismo sexo, utilizando el género asignado al nacer como punto de referencia en adultos. La mayoría de los niños prepúberes con incongruencia de género crecerán para identificarse como individuos cisgénero con una orientación sexual bisexual o del mismo sexo. ¿Qué pasa con las comorbilidades o con las enfermedades en salud mental? Pues en niños y adolescentes con incongruencia de género hay mayores índices de psicopatología, de internalización y de externalización en comparación con pacientes o controles no referidos, siendo más común la patología de internalización. Les explico qué es internalización y externalización. Internalización son todas las enfermedades que uno sufre dentro de su cabeza, como una gran ansiedad, como una depresión, como estas cosas que realmente nos ponen muy mal, pero que no es algo que le expresamos al mundo. ¿Se nota? Sí, una persona deprimida se ve que tiene menos interés, que no come tan bien, que duerme menos, que se siente muy mal, pero otras son las externalizantes, que son cuando un niño tiene un trastorno de conducta, cuando es agresivo, cuando son cosas disruptivas, déficit de atención y hiperactividad, que acaban con el salón de clases y interrumpen todo el tiempo. Eso es algo mucho más externalizante y entonces lo que sabemos es que hay mayores índices. Una hipótesis es que ese comportamiento problemático es el resultado del estrés y la disforia de las minorías hacia el género asignado al nacer, y eso tiene que ver mucho con ¿qué? Con todos nosotros y con todas nosotras y con todos nosotros, porque si no actuamos como sociedad y nos cuidamos los unos a los otros, obviamente estamos causando ambientes en los que las personas no se sienten cómodos y les estamos haciendo la vida hostil y no debería ser. ¿Quién soy yo para irrespetar o para juzgar a la persona que tengo al lado? No debería pasar, ¿no? Estas personas también están sujetas a mayores índices de acoso en los compañeros y hay mucho bullying en los colegios. Pues claramente al caído caerle, y eso es fatal, es algo que ya está en la lupa, ya está también a nivel de política de salud pública y estamos muchos como por ejemplo nosotros en el Comité del Buen Trato, trabajando para preservar, digamos, la dignidad y la ausencia de este tipo de problemas, mirando también cómo cuando se hace bullying en un colegio, no, el problema no es solo la víctima, sino el victimario. El victimario claramente termina en un consultorio como el mío y tiene seguramente muchos problemas. Entonces no se trata del bueno y el malo, se trata de
Hay que buscar cómo ayudarle a ese niño o a esa niña que está siendo bully o matón a que no lo sea y entender qué es lo que le está pasando, porque lo que sí no es común o normal es que uno goce de hacer sufrir a los demás. La mala relación con los compañeros es uno de los predictores investigados más fuertes de problemas emocionales futuros y de comportamiento en jóvenes con incongruencia de género, y yo extiendo eso a la mala relación con la familia también. Entonces, si hay alguien trans en la familia, lo más importante es tratar de entenderlo, de abrazar esa identidad y de hacer el proceso. Eso no quiere decir que las familias tienen que entenderlo de un día para otro, que tienen que respetarlo todo y que les parezca una maravilla y que hagan una fiesta inmediatamente. Quiere decir que hay que hacer un proceso, hay que transformar la mentalidad. Eso quiere decir que también tienen derecho a hacer un proceso de duelo, hablar con alguien, ojalá buscar a alguien en salud mental con quien puedan informarse, porque también hay mucha desinformación en las comunidades. Y el hecho de hacerlo es un acto de amor. Nadie quiere que un hijo o una hija sufra, y menos ser el causante de ese sufrimiento, pero a veces por preceptos morales y o religiosos ocurre, y tenemos que ser más modernos que eso. Las religiones también se tienen que modernizar. Las condiciones psiquiátricas parecen volverse más comunes en individuos con incongruencia de género a medida que aumenta la edad, y algunos estudios han demostrado que jóvenes transgénero mayores sufren una mayor carga de condiciones psiquiátricas concurrentes y que adultos con incongruencia de género sufren una mayor carga de condiciones psiquiátricas concurrentes en comparación con los adolescentes. Esto lo podemos cambiar nosotros. O sea, esto no es algo que está escrito en piedra. Sí somos más comprensivos, sí nos informamos más y mejor, y si tenemos mayor acceso, vamos a crear una disminución importantísima en todas esas tasas. Y yo creo que eso es un propósito que tenemos que tener todos, todas y todes. El comportamiento de autolesión, los intentos de suicidio prevalecen entre jóvenes con incongruencia de género. Las tasas de autolesiones y tendencias suicidas parecen aumentar con la edad dentro de esta población. De nuevo, no es en todas las personas trans, es en las personas que ya están sufriendo una gran disforia de género, y a la disforia de género se le suma una depresión mayor severa, y se le puede sumar un trastorno de la conducta alimentaria, y se le puede sumar una gran ansiedad social, y se le puede sumar un trastorno, lo que ustedes quieran, del manual de problemas psiquiátricos, porque obviamente como cualquiera de nosotros tenemos un cerebro humano y ese es el único riesgo que uno tiene para tener una enfermedad psiquiátrica. Entonces tenemos que acceder a la salud mental, toca dejarle estigma atrás, no más estigma de que susto ir al psiquiatra, porque lo va a medicar. El psiquiatra infantil y adolescente, que medica mucho menos que el de adultos, medica cuando toca, pero no medica a todo el mundo, ¿no? Esto es una cosa de cada paciente de forma individual, y si se medica es porque se necesita, y hay, menos mal, en 2022, muchos medicamentos que ayudan un montón. Uno no cuestiona un antibiótico, ¿no? Si el niño tiene una infección en el hospital, ¿por qué cuestionamos un antidepresivo si el niño tiene una depresión mayor severa? ¿Qué tipos de trabajos hay en los hospitales, en las clínicas, etcétera, y cómo se aborda el problema? Ya con esto voy a terminar. Primero, es fundamental buscar una atención temprana especializada. Eso es un mensaje para llevarse a la casa. Cuanto más temprano, mejor. Y la atención no es porque hay una enfermedad. La atención es porque hay una diferencia en la congruencia de género y queremos darle todas las herramientas a nuestro familiar para que esté bien y se evite todo ese paso por esa vía tortuosa llena de psicopatología, de dificultades, de bullying, de matoneo y de sufrimiento que no debería ser. La consulta temprana con especialistas en salud mental salva vidas. Esto lo podría poner en cualquier charla de psiquiatría, independiente del tema, ¿no? Hay que quitarle estigma, hay que buscar atención cuando uno la necesita. Hay clínicas especializadas de atención para personas transgénero e intersexuales que brindan una intervención médica, psicosocial y quirúrgica integrada a personas con disforia, incongruencia de género y aquellas con diferencias en el desarrollo sexual o intersexuales. El equipo generalmente es interdisciplinario, está conformado por varias especialidades que incluyen, entre otras, endocrinología, trabajo social, psiquiatría, psicología, fonoaudiología, urología, ginecología, cirugía plástica. Estoy seguro que la lista es aún más grande, y también está la parte pediátrica y está la parte adulta. Entonces es bueno conocer, y qué chévere saber que en Colombia tenemos ya clínicas así, grupos de especialistas así, que maravilla, no toca irse para ningún otro lado, ¿no? Ya como conclusiones, es importante recordar que los jóvenes incongruentes de género y con disforia de género representan un grupo demográfico muy vulnerable, con altas tasas de condiciones psiquiátricas concurrentes y comportamientos suicidas, probablemente secundario al estrés de las minorías y la disforia relacionada en vivir en un cuerpo que no coincide con el género experimentado. Los niños preadolescentes con comportamiento de identificación de género variable reciben mejor apoyo con psicoterapia, o sea que es bueno buscar psicoterapia desde edades tempranas para ayudar en ese proceso. Para aquellos niños que continúan teniendo una fuerte identificación de sexo cruzado en la adolescencia, se ha demostrado, y yo no me voy a detener en tratamiento porque habrá charlas al respecto, que el bloqueo
puberal y la terapia hormonal de sexo cruzada para alinear los cuerpos de los pacientes con sus identidades mejoran los resultados y los índices de psicopatología o enfermedades de salud mental. Espero que este haya sido un mensaje bien recibido, espero que genere mucha más curiosidad y que ojalá también brinde la posibilidad a muchas personas para informarse, para abrazar y para poder darle la atención necesaria a tantas personas que lo necesitan y que además hacen parte de este gran lazo o de este gran tejido que me pareció muy interesante, como estas manitos de Plaza Sésamo se me parecieron mucho a nuestros tejidos guayús tan bonitos de las mochilas, porque somos un tejido y somos todos y todas y todos diferentes, pero la foto, y si pusiéramos todas las mochilas guayús que hay en el mundo, es espectacular. Entonces acá cabemos todos, todas y todos. Muchísimas gracias.